Este libro de Luis Barragán es uno de los libros que me inspira mucho y como alguien que idolatra la obra de Luis Barragán, me parecía que era importante tenerlo. Básicamente es una guía. Esta guía es importante porque realmente habla de los inicios de la obra de Luis Barragán. Cabe mencionar que este arquitecto es el único premio Pritzker. Todavía más interesante que su formación no fue de arquitecto propiamente. Él eh, estudia una carrera que es ingeniero y arquitecto al mismo tiempo. Y su legado es muy interesante porque, como otros arquitectos, también hacen un viaje previo a, previo a la culminación de su carrera, regresa y empieza a hacer arquitectura a partir de lo que él creía que tenía que representar la arquitectura mexicana, pero a partir de diferentes viajes que tuvo, el bagaje cultural, la gente con la que convivió, las obras que vio en el extranjero. Finalmente él hace una propuesta y es una propuesta que incluso muchos arquitectos traen esa escuela. Ricardo Legorreta y otros arquitectos que tratan de seguir esa escuela, ¿no? Este libro, además de ser una guía, y por guía se refiere a la ubicación de las obras, principalmente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y al principio habla de sus obras, las primeras que no tienen que ver con lo que normalmente conocemos de él, como estas geometrías sencillas y con colores muy interesantes. Sin embargo, este libro como guía es muy interesante porque finalmente te identifica el contexto de dónde está ubicada la obra en un sentido urbano, en dónde está emplazado en la ciudad, que obviamente responde también a un contexto histórico, urbano, arquitectónico y social. La arquitectura no siempre fue la misma, por ejemplo. Al principio él, de cierta forma, inspirado en elementos árabes, se podría decir, que al final él empieza a hacer obra más sencilla, más austera, que también es importante mencionarlo, el color es lo de menos. El color es como una añadidura a partir de la genialidad, desde el genio de cómo adopta la iluminación natural y cómo la va enviando al interior de sus obras. Me gustaría irme hacia la casa estudio de Luis Barragán, donde para mí, que conozco esa obra físicamente, pues es una obra que refleja la maestría del arquitecto ya de una edad avanzada en un recorrido y con una obra suficiente, que hasta eso abarcaba pocas obras. Él elegía a sus clientes, lo cual lo hace también ver como un artista en el sentido de no agarraba todo, ¿verdad? No agarraba chamba por agarrar chamba, o sea, agarraba los trabajos que él creía que tenía un impacto, que tenía o que era trascendente. Y su casa estudio es una obra trascendente por el tema del manejo de las alturas, de la escala, de la proporción, del color, estas obras que parecen esculturas gigantes. En esta guía, que para mí son, lo quise seccionar de esta manera, porque está la Casa Aguilardi también, que tiene una cierta historia interesante. La maestría del color, cómo manejaba el color en relación con la luz y la sombra y las atmósferas que generaba. Solamente lo hizo Luis Barragán. También Los Jardines del Pedregal, esta obra que en Ciudad de México por de una intervención urbana, que a partir de eso se hizo como cierta exclusividad del sector y se hicieron desarrollos, pero su intervención tiene que ver incluso urbano, paisajista. La casa Prieto López también, una casa con, con una propuesta de arquitectura muy sencilla en la forma, pero muy trascendental en el fondo, esta maestría que tiene y el genio en el cómo resuelve los espacios, pero cómo genera espacios que no son evidentes, que no son leídos, vas descubriendo conforme vas avanzando la casa, es decir, sino más bien conforme lo vas recorriendo, vas reconociendo los distintos espacios y la relación de la sala, comedor, cocina, recámaras, pasillos, pero sobre todo muy abierto a la parte de paisajismo y muy cerrada en la parte de las áreas que tienen que ser privadas. El convento de las Capuchinas en Tlalpan también, que muy propio su arquitectura en relación al uso del espacio. Tiene que ser un espacio calmado, de meditación, un espacio que te invite más a profundizar y analizar temas inclusive hasta espirituales, si se le podría adjudicar un concepto.
Habla sobre las torres de satélite, que fue una colaboración con Matías Geritz, que en su momento también lo interesante de estas obras es analizarlo desde el contexto histórico del que fueron concebidas de esa manera. Realmente hoy en día todo ciudad satélite pues ya se comió. Las torres, sin embargo, su escala y proporción permiten que puedan ser visualizadas desde diferentes puntos y que sigan siendo y seguramente seguirán siendo un icónico elemento de la Ciudad de México. Realmente que es la parte donde más nos toca, donde más nos interesa, es que en Monterrey tienen una obra, los dos reconocidas, que es el Faro del Comercio en el centro de la ciudad de Monterrey, en la Macroplaza, y también la Casa Valdés, que es una casa amarilla totalmente, y que cada que paso y la veo por fuera me parece que es una escultura gigante que se relaciona bien con el contexto, que se relaciona bien con la proporción y con la escala, y que a pesar de que no conozco sus interiores, me parece que es una obra trascendental en la obra de Luis Barragán.